Amén, hermanos. Pueden regresar a sus asientos y sublime gracia del Señor, aquella gracia que nos restauró, que nos rescató de nuestros pecados. Solo voy a dar un anuncio antes de la predicación. Por varias razones nos vamos a extender hasta las 4 hoy en el servicio. Ahí vamos a ver la fidelidad. No, que viva España. Bueno, vamos a lo que venimos en esta mañana. Si yo le preguntara a ustedes qué opinión merece o qué opinión tienen ustedes en cuanto a la belleza, en cuanto a lo que es bonito, en cuanto a lo que es hermoso o lo que no es, cada uno de nosotros tendría una opinión diferente. Si le preguntas a una mujer cuáles son las características de un hombre apuesto, de un hombre hermoso, cada una tendría una opinión diferente. Si le preguntas a una mujer, a un hombre, cuáles son las características físicas, rasgos físicos de una mujer, cada uno de nosotros tendríamos opiniones diferentes. La belleza es algo en la cual cada uno de nosotros tiene diferentes definiciones. Y todos tendremos una idea por la cultura en que nosotros crecemos, en la cultura que nos ha moldeado en nuestra vida. Vivimos en un mundo que constantemente trata de formar lo que significa o lo que realmente es bello y es hermoso. ¿Qué es lo que hace a una persona hermosa? La apariencia, su imagen, cómo viste, cómo se demuestra a sí mismo, cuáles son las cosas que les caracterizan a esa persona. Y debemos reconocer que esto es que la apariencia o cómo nosotros nos presentamos, cómo nosotros nos vemos, no necesariamente es algo malo que la Biblia condene. Nosotros tenemos que saber cuál es el lugar que esto ocupa en nuestra posición o cómo Dios nos ve. Y cuando una persona, muchas veces vamos a encontrarnos en contexto donde el valor de alguien está valorado en cómo se demuestra a sí mismo. La cultura dice que nuestro valor está en cómo nosotros nos vemos. Dios va a contradecir eso y nos va a decir que nuestro valor está basado en lo que Dios dice de nosotros. Y es ahí donde nosotros vamos a tener que evaluar y poner en una balanza cuál es la opinión que más importa. Ahora, cuando nosotros entendemos que hemos sido aceptados, que hemos sido salvos, que hemos sido escogidos por Dios como criatura hermosa y como sus hijos, no vamos a enfocarnos en cómo impresionar al hombre, sino más bien cómo agradar a Dios. Y la belleza es un aspecto en la cual Pedro nos va a hablar de qué es lo que realmente debe resaltar en la hermosura, en la belleza de una persona, específicamente en el contexto que él está hablando en cuanto a la mujer. La semana pasada nosotros vimos en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 1 y 2 el mandato del apóstol Pedro en cuanto a la posición de la mujer en el hogar, en cuanto a lo que es la sumisión, viendo esto desde una perspectiva bíblica de cómo nosotros, tanto hombres como mujeres, debemos entender cuál es nuestro rol en el hogar. Hoy nosotros vamos a ver cómo Pedro continúa hablando en esta cultura que es muy específica, en la que él está hablando y hay principios que nosotros podemos extraer, pero hay cosas que debemos entenderla en su debido contexto en la cual él se está refiriendo. Y esta mañana yo quiero que veamos lo siguiente: la belleza transformada. La belleza transformada. ¿Cuál es el diseño de Dios para una identidad, para una belleza inquebrantable? Vamos a ver qué Pedro nos dice. Y para esto yo quiero ver 1 de Pedro capítulo 3 versículo 3 al 6, siguiendo nuestro orden en el estudio que estamos viendo expositivamente en
Primera de Pedro en esta epístola. Leo los versículos 3 al 6 del capítulo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, con el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, del cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Esto es un pasaje que es controversial y no voy a ocultar esto, pero yo creo que es controversial, así como el tema de la sumisión, cuando tú abusas de una interpretación que no necesariamente la Biblia está enseñando. Y este es un pasaje muchas veces donde en vez de enseñarlo en su contexto, lo llevamos a un legalismo, lo llevamos a reglas por encima de lo que la palabra de Dios dice, y nosotros nos convertimos en jueces de la misma palabra de Dios. Hay tres cosas que ustedes van a ver en este pasaje, en este orden. Pedro va a hablar de tres dimensiones. Él va a hablar, y puede ponerlo en el próximo slide, dice, de lo externo, de aquella cosa que, de la apariencia, de lo interno, el carácter, que no es al que sobrepasa lo que es temporal, y luego él va a hablar de lo eterno, de aquella esperanza que está en Cristo Jesús. Tres dimensiones que él va a tocar en este pasaje. Veamos en primer lugar lo externo. Su identidad, una belleza transformada, entiende en primer lugar que su identidad está en Cristo, no en su apariencia. Su identidad está en lo que es en Cristo, no en la apariencia de lo que puede mostrar. No olvidándonos que esto también tiene una importancia. El versículo 3 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. Pedro no está haciendo una prohibición a esta audiencia a la que él está hablando de que o está condenando la belleza. De hecho, no es el tema principal de este pasaje. El enfoque de Pedro va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver externamente. La Biblia no condena en ningún lugar del cuidado personal que todos debemos tener, tanto hombres como mujeres. Todos nos cuidamos, todos protegemos nuestra apariencia. De hecho, cuando nosotros estudiamos la Biblia, por ejemplo, Esther duró 6 meses preparándose para presentarse delante del rey Asuero. 6 meses duró esta mujer preparándose físicamente porque iba a presentarse. Había un concurso de belleza y ella tenía una función y duró todo este tiempo una preparación física de cómo ella iba a presentarse ante el rey Asuero. Por ejemplo, en Cantares, Salomón, capítulo 4, versículo 1, dice esto: he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí eres bella, tus ojos tras el velo como de paloma. Salomón está resaltando la belleza de esta mujer que está enfrente de él. No sabemos cuál de las miles mujeres, pero una de ellas era. Si Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Hombres, no es un ejemplo a seguir, sino a evitar. Una es suficiente y todos nosotros sabemos eso. ¿Ok? Luego Salomón dijo en Proverbios capítulo 31, hablando de la mujer virtuosa, él dice: no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropa dobles.
ella se hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido. Aquí está hablando no tan solamente del cuidado que tiene ella como mujer, sino de cómo protege a su familia. Salomón está resaltando, esta mujer cuida de sus hijos, cuida de las personas que están en su responsabilidad, pero también se cuida a sí misma. Y él dice aquí, hablando, vuestro atavío no sea el externo. La palabra atavío aquí es adorno, cosmético, embellecimiento, lo exterior. Y aquí él está hablando de tres cosas en específica: peinados ostentosos, adornos de oro y vestidos lujosos. ¿Por qué? Bueno, específicamente él está hablando de una cultura, de un grupo de personas que estaban esparcidos, y muchos de ellos estaban influenciados por la cultura greco-romana. Y en la cultura greco-romana, la mujer tenía que su apariencia, dedicaba mucho tiempo en cuidar su apariencia física. Así que él está diciendo, estas mujeres tenían su valor, la sociedad le daba el valor por lo que ellos podían, lo que ellas podían demostrar. Los peinados llamativos, las joyas que ocupaban tanto en su cara como en su cuello y en todo el cuerpo, y esos vestidos que se podía presenciar a larga distancia. Esta era la forma, lo que la cultura decía: una mujer hermosa debe vestirse de esta manera, debe tener peinados grandes, ostentosos, y que dure tiempo y horas para prepararlo. Debe tener todas estas joyas en su cuerpo, pero también debe tener vestidos que sean exageradamente visibles. Esa era la atracción del momento, y Pedro está advirtiendo, no es eso. Nuestro atavío no debe ser, nuestra esclavitud no debe estar en eso. Hoy en día esto no ha cambiado, porque el problema nunca ha sido peinados, nunca ha sido maquillaje, nunca ha sido joya. Siempre ha sido un asunto del corazón. Siempre ha sido un asunto de cómo nosotros protegemos nuestro corazón. Y déjame ponerte este ejemplo que yo estaba reflexionando mientras estudiaba este pasaje. Una mujer puede decidir no arreglarse, no maquillarse, no cuidar su apariencia, y aún así vivir esclavizada a la opinión de otras personas. ¿Qué van a decir de mí? ¿Cómo van a hablar de mí? ¿Yo llamo a la atención o no llamo a la atención? Una mujer puede vivir esclavizada a ese pensamiento. Y por otro lado, una mujer puede decidir que arreglarse, cuidarse y vestir elegantemente, y hacerlo con tal seguridad, entendiendo que su seguridad no está en lo que otros dicen, sino en Cristo Jesús. La diferencia no está en el maquillaje, más bien está en la intención de nuestro corazón. Porque el problema aquí de Pedro no es tratar algo físico, es tratar algo más profundo que está arraigado en nuestros corazones. La cultura basa el valor en los likes, en la aprobación de las personas, en la obsesión de cómo me ven, en la comparación. Déjame decirte algo: tu identidad está en Cristo, no en la apariencia. Tu valor como mujer no está en lo que demuestra, está en esto. Escúchame bien, tu valor como mujer está en que eres aceptada, eres amada, eres valorada, eres apreciada por Cristo Jesús. Eres una hija que Dios ha decidido morir, entregar a su propio hijo para salvarte. Ahí está el valor de una mujer. No en lo que la cultura dice, no en lo que un hombre dice, sino en lo que Dios haya dicho de ti, lo que Dios ha dicho de nosotros. Y esto tiene que ver en todo, no son solamente mujeres, sino nosotros también como hombres. Porque todos nosotros nos cuidamos y nos preocupamos por nuestra apariencia. Y estamos constantemente qué sé yo,
se me cae el pelo, me crece la barriga, esto, aquello. Estamos preocupados muchas veces por nuestra apariencia. Porque la apariencia o el estar en cuidarnos no es un asunto simplemente de mujeres, sino que todos nosotros constantemente nos preocupamos por lo que otros dicen de nosotros, pero nos olvidamos lo que Dios ya ha dicho de nosotros. Ahora él pasa de lo externo a algo que es interno, su carácter. Lo interno quiere decir su carácter refleja la obra del Evangelio. Su carácter refleja la transformación de Dios a su vida a través del Evangelio de Cristo Jesús. Después de hablar, mire, no se preocupen, esta no debe ser su enfoque. Ahora habla de lo interno. Mire cómo dice en el versículo 4, sino el interno, el del corazón. Lo interno, lo que solamente Dios está evaluando, está viendo, está profundizando. Los pensamientos, nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestras motivaciones, el por qué hacemos las cosas. Y luego él dice en lo interno, en el incorruptible ornato. Y la palabra incorruptible es algo que permanece, que no se envejece, que no pierde valor. Algo que él ha repetido varias veces. Él dice en 1 de Pedro 1:4, una herencia incorruptible en Cristo Jesús. En el versículo 23 él dice, una simiente incorruptible. Ahora él está hablando aquí de que en el ornato incorruptible, en el carácter que uno forma, aquello que no envejece, que no pasa con el tiempo. Ese es el tipo de belleza transformada que Pedro quiere incentivar a esta audiencia. No es algo que desaparece con los años, no es algo que desaparece con la edad. No es algo que desaparece como el cambio del cuerpo. No es algo que desaparece con las arrugas que vienen a nuestro cuerpo, sino que es algo que permanece. Y es así, si pueden ver en la imagen, nuestra apariencia física va en declive. ¿Ok? Todos nosotros nacemos, crecemos y luego vamos otra vez en declive. Por más que no cuidemos. Ahora eso no quiere decir que no debamos cuidarnos. No podemos utilizar la excusa de que Pablo dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Por eso yo como y si me tengo que comer 20 tortillas, me como 20 tortillas. No es eso, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No dice que no es provechoso. Lo que está diciendo es que comparado con lo eterno, eso no tiene el valor que debería tener. La Biblia nunca condena el hecho de cuidar nuestro cuerpo, porque mientras más nos cuidamos, más efectivo podemos ser para la obra del Señor, más efectivo podemos ser para nuestra familia y para nosotros avanzar el reino de Dios. Pero la realidad es que nuestra apariencia física, Pedro está diciendo, va a caer. Es inevitable, mientras que nuestro carácter en Cristo cada vez va fortaleciéndose. Y quizá nosotros hemos conocido personas en diferentes etapas. Personas jóvenes, personas adultas, personas mayores de edad, que a pesar de los años que tiene, su belleza sigue siendo algo atractivo, no físicamente, sino el carácter que refleja, la pasividad, el fruto del Espíritu en su vida se ve evidente. Y esa belleza en el carácter que reflejan es como una frescura. Quieres hablar con esa persona, quieres escuchar a esa persona, por es alguien que ha estado formando un carácter a la imagen de Cristo.
Es lo que él dice en la continuación del versículo. Es alguien que desarrolla un carácter, un espíritu afable. Un espíritu apacible. La palabra afable y apacible están conectados, estas dos palabras. Humilde, amable, consistente. No es algo débil. No es algo que no es alguien que no tiene una opinión, que no sabe liderar. Es alguien que esa tranquilidad, esa serenidad, esa estabilidad, al dejar que Dios transforme su vida, es visible. La idea es que mientras los años van pasando, mis hermanos, no nos pasen en nuestra vida espiritual, no nos pasen simplemente por encima y sigamos con la misma inmadurez, sino que a medida que nosotros crecemos, sino que a medida que nosotros Dios va transformando, también nuestro carácter va cambiando. Ya no estamos afanados y preocupados constantemente por las mismas cosas, sino que a medida que Dios va transformando, formando en nosotros ese carácter apacible, ese carácter afable, que nosotros dejemos que el Espíritu Santo vaya transformando a esa vida. Y esto no es una mujer o un hombre silencioso, que no habla, que no tiene liderazgo, que no tiene una opinión. No es, sino más bien es alguien que tiene un carácter tan parecido a Cristo que sabe cómo utilizarlo. La Biblia dice que Jesucristo fue manso y humilde. Jesucristo fue apacible, fue afable, pero al mismo tiempo tenía un liderazgo muy evidente en su vida y todas las personas que le rodeaban. Cuando una mujer sabe que Dios tiene el control de todas las cosas, no necesita dominar, no necesita controlar, no necesita vivir con esa ansiedad de qué pasa. Bueno, si me someto a este hombre se va a aprovechar de mí, si le escucho. No, es alguien que realmente está confiando en Dios, de que realmente Él es quien tiene el control. Y luego Pedro sigue diciendo que es de grande estima delante de Dios. Mientras de grande estima para el mundo es la belleza física, la fama, la apariencia, lo visible, para Dios es de gran estima un carácter afable y apacible. Es alguien que controla su lengua, controla sus palabras. Es alguien que no vive alterado o alterada. Es alguien que sabe, el carro no me funcionó, pero en vez de yo agarrar y comenzar a golpear el volante, porque no tiene la culpa y al final nos estamos golpeando y afectando a nosotros mismos, sabemos, esto no sale del control de Dios. Es un carácter de aquel que no, para demostrar que estoy enojado, déjame darle un puñetazo a la pared para abrirle un puño y recordarme, mira, eso lo hice yo un día que estaba enojado. Eso es ridículo, eso es estúpido. ¿Por qué? Porque nosotros estamos afectando a un objeto que ni siquiera es algo sin emociones. Eso no es un carácter afable, apacible. Y eso no es lo que agrada a Dios. Un corazón que busca reflejar a Cristo entiende que la verdadera belleza no nace del espejo, de lo que yo estoy viendo, sino de un corazón transformado por el Evangelio. Alguien que con su conducta, alguien que con sus acciones transforma, influye su matrimonio, su familia, y glorifica a Dios. ¿Qué es lo que están viendo nuestros hijos en el hogar? Que cuando mamá y papá no saben qué hacer con el dinero porque le falta, porque esto, están viendo una actitud alterada, desesperada. O están viendo a alguien que a personas que, ¿sabe qué?
Dios no nos ha fallado en el pasado, Dios tampoco nos fallará en el presente. Él va a seguir cuidando de nosotros. ¿Qué es lo que está viendo nuestra familia? ¿Qué está bien, qué carácter estamos formando en el hogar de manera que nuestros hijos no tengan excusa de decir, yo soy así porque mis padres son así, aunque al final es su decisión, pero tenemos nosotros una gran responsabilidad. Lo interno, lo externo, la apariencia física, lo interno, ese carácter que Dios quiere formar en nosotros para enfocarnos, para llevarnos a lo que es eterno, a su esperanza que está puesta en Dios, una belleza transformada. Entiende que al final de todo nuestra esperanza está en Dios, no en lo que es pasajero. ¿Cómo puede una mujer evidenciar este espíritu? ¿Cómo puede un hombre también evidenciar este espíritu afable y apacible? Su seguridad no depende de un hombre, no depende de una mujer, no depende de la cultura, no depende de la opinión de las personas, depende de Dios. Mire el que dice el versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Ahora Pedro nos va a decir, esto no es algo nuevo, no es algo que yo me estoy inventando, no es algo que yo tengo curiosidad de decir, sino es algo que ha venido desde muchos tiempos atrás. Está utilizando aquí el Antiguo Testamento para hacer una aplicación en el presente en que él estaba viviendo. La raíz no era dejarse llevar de la corriente de la cultura, es ver dónde realmente está nuestra esperanza enfocada. Y pone el ejemplo aquí de aquellas mujeres. Hermanos, déjenme decirle algo. ¿Cuáles son los ejemplos que nosotros estamos imitando hoy en día? El pasado siempre nos va a enseñar algo. Cuando nosotros vemos la cultura, cuando nosotros vemos lo que se hizo en el pasado, siempre nos va a enseñar algo y vamos a ver qué tomamos y qué desechamos. ¿Cuáles son los ejemplos que nosotros estamos imitando en nuestras vidas? Aquí Pedro está diciendo, mira aquellas mujeres. Mira aquellas mujeres cómo vivían y cómo se sometían a un liderazgo. Que vamos a ver más adelante que no fue un liderazgo perfecto. Pero tengamos cuidado de que nuestra cultura, nuestro presente, sea el enfoque para nosotros evaluar lo que realmente tiene importancia delante de Dios. Que la televisión, que las redes sociales, que el Instagram, que el Facebook, que cualquiera de estas cosas no sean el parámetro, el ejemplo a nosotros seguir. Y luego él dice, va mucho más específico, de lo general a lo específico, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Hermanas, ¿cómo le está llamando a tu esposo? No, ese no es el ejemplo, ¿ok? No vaya usted, hombre, a tomar esto y decir, mira, Sara le decía, no, cuando el esposo le decía, ¿ya preparaste la comida? ¿Cómo le responde la mujer? Sí, Señor, ya lo hice. No, ese no es el ejemplo. Es una cultura diferente. Ahora, aquí lo que está hablando del orden que aquí seguía. Ahora imagínense, dice que Sara se sometió, siguió el liderazgo de su esposo. Imagínense, el hombre llega a casa. En este caso Abraham llega a la casa y le dice, Sara, empaca, nos vamos. Sara pregunta, ¿dónde vamos? No sé, el Señor me dijo que saliéramos y vamos a salir. Ella dijo, ok, empacó, salieron juntos.
Ahora bien, ella no sabía dónde iba, ni tampoco Abraham sabía dónde iba. Y eso es lo que está diciendo también. Sara se sometía. Sara no está confiando en este punto necesariamente en Abraham, está confiando más en Dios, aunque su relación con Dios todavía no está tan desarrollada, pero él dio ese paso de obediencia. Ahora bien, Sara y Abraham Pedro no está diciendo este es el ejemplo perfecto de un matrimonio, porque no lo es. En varias ocasiones, mientras ellos estaban en esa jornada, aunque en el inicio ellos confiaron en Dios, tenían que seguir confiando en Dios. En 2 ocasiones Sara tuvo que mentir por defender a Abraham y porque Abraham le pidió que ella mintiera. Entonces no es un ejemplo perfecto a seguir. Sara le pidió a Abraham, mira, yo quiero que te cases, yo quiero que tú tengas un hijo con esta mujer, con nuestra sierva, porque yo no puedo darte hijo. Entonces Abraham, ni corto ni perezoso, le obedeció y dijo, está bien, amor, voy a tener un hijo con ella. Ustedes saben todos los problemas que eso trajo. Tuvo un hijo con Agar, Ismael, y esto trajo problemas en el hogar. Y hoy en día vemos consecuencia de eso. Ahora, Pedro no está diciendo, Sara no es el ejemplo perfecto. Pero sí Sara tiene cosas que enseñarnos, así como Abraham. Sara no siguió a un esposo perfecto. Escúcheme bien, Sara no siguió a un esposo perfecto, siguió a un Dios que es perfecto. Ella siguió a un Dios que no iba a equivocarse, y ahí está la diferencia. Ahora imagínate que tú estás en un auto, tu esposo está conduciendo. Van en un viaje y el esposo ha perdido la salida que tiene que hacer 5 veces. No ha seguido el GPS como debe seguirlo, o se cree que sabe la dirección y no sabe ninguna dirección, pero él confía en su instinto y pierde Tú sabes dónde tiene que doblar. Dice, dobla aquí. Oh, yo creo que es aquí. No, yo sé lo que estoy haciendo. Tranquila, sométete, mujer. No, pero es una gran diferencia que tú le digas, yo creo que aquí está la salida. Ok, está bien, si tú sigues, está bien. Podemos tomar esta. Una gran diferencia que tú digas, cada vez que se pierda o cada vez que pierda una dirección, tú tomes el volante y vas a decir, por aquí no vamos, es por aquí. Tú vas a crear un desastre. ¿Me entiendes? Vas a crear un accidente. La idea es, hermanos, que nosotros entendamos que no estamos siguiendo que ustedes entiendan, no están siguiendo un esposo perfecto y se va a equivocar. Pero hay veces en la cual nosotros debemos obedecer a Dios siguiendo a esta persona, aunque se va a equivocar, pero saber, Dios, yo estoy obedeciéndote a ti por encima de todas las cosas. Ahora hay una gran diferencia cuando es decisiones sencillas que tomamos a diario, a algo que es moralmente pecaminoso ante los ojos de Dios. El sometimiento tiene un límite hasta que tú entiendes que eso está pasando la autoridad de Dios, porque al principio es nosotros no estamos siguiendo la autoridad de Dios por encima de un esposo. Si esta persona te dice a ti, ok, amor, mira, aquí están los taxes, los impuestos. Pero si nosotros mentimos aquí, nos ahorramos unos 500. Y si hacemos esto, nos ahorramos otros 500. Ya son 1000 que nos estamos ahorrando. Eso nos va a ayudar en la cuenta. Someterse no es decir, amor, lo que tú digas. No, tú estás siendo cómplice de un pecado. Es ahí donde tú debes abrir los ojos, que esto es moralmente incorrecto delante de Dios. Perderse una entrada, una salida cuando está manejando, yo entiendo eso, está bien, pero hacer algo que es moralmente incorrecto de los ojos de Dios, es ahí hasta donde llega el límite. Y es ahí donde tú tienes que evaluar qué son cosas que realmente no van a afectar mi relación con Dios.
a algo que Dios está diciendo directamente, no, eso es pecado, no importa quién lo diga. Dice, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y esta frase aquí es importante porque habla del temor, el miedo. ¿Y cuáles son nuestros mayores miedos y obstáculos al nosotros seguir y obedecer a Dios? La esposa puede decir, ¿y qué tal si él se equivoca? ¿Y qué tal si él realmente no me está entendiendo o no me está considerando en las decisiones que él está tomando? La mujer piadosa no vive con ese miedo, no vive gobernada pensando en que, él se va a equivocar, él no me está escuchando, no, sino más bien que vive confiada en Dios para seguir lo que Dios está diciendo. Y el punto de este pasaje, Pedro no está diciendo, mujer, lo que tienes que hacer es someterte más. No, lo que tienes que hacer es confiar más en Dios. Ese es el punto de Pedro. ¿Qué nosotros hacemos? La belleza de una mujer no está en lo que presenta a sí mismo, en su apariencia, está en Cristo. En desarrollar un carácter que refleje a Cristo. Al final, el Evangelio es lo que transforma un matrimonio, lo que transforma una relación, lo que transforma a nuestros hijos, lo que va a transformar nuestro hogar. No es mis estrategias, no es las cosas que yo puedo hacer para manipular esto, manipular aquello, sino más bien es lo que yo estoy dejando que el Evangelio haga y cómo el Evangelio transforma mi vida. Un corazón transformado por Cristo siempre va a producir una vida que refleja a Cristo. Y la pregunta es esta, y terminamos con esto. ¿Qué está reflejando tu vida? ¿Qué está reflejando tu vida como mujer, como hombre, como hijo? ¿Qué es lo que está reflejando? ¿Está reflejando a Cristo o está reflejando nuestra naturaleza pecadora que a veces quiere imponerse en nuestra relación con Cristo? Inclinen sus rostros y vamos a dar gracias a Dios. No estamos aquí en este mundo para buscar una aprobación, un estatus, más bien descansar en Cristo Jesús, en cultivar un carácter apacible, afable, en confiar en un Dios que es perfecto, aunque nosotros seamos imperfectos. Gracias, Señor. Espero y oro que estas palabras hayan llegado a los corazones de cada uno de nosotros que la hemos escuchado. Cristo, que tú seas el centro de nuestra vida. Que nosotros podamos acudir a ti, depender de ti. Amén.